Blue Point es un proyecto impulsado en principio por una asociación de marinos que detectaron hace ya unos años, en 2013, pues una gran cantidad de plásticos en el mar y bueno, pues lo que les preocupó en ese momento es ese nivel de contaminación que podría suponer de cara al futuro, ¿no? Y de ahí empezaron a moverse estos marinos y a desarrollar este proyecto de Blue Point. Bueno, según estudios hechos por el Instituto Francés del Mar, IFREMER, ellos han calculado que en el Golfo de Gascuña, que llaman ellos, el Golfo de Vizcaya que llamamos nosotros, puede haber hasta 55.000 toneladas de basura marina. El 80%, 85% suele ser plástico. Bueno, nosotros, como digo, nos empezamos a preocupar de ello en 2013 y empezamos a contactar con distintas instituciones de investigación y bueno, descubrimos que efectivamente tener el plástico en el mar pues es un problema muy grave y que se está convirtiendo en un problema muy urgente, porque el plástico atrae una serie de sustancias que, bueno, que convierten a esos residuos en un elemento muy peligroso para la salud humana y para la salud del planeta también, puesto que esos 140 millones de toneladas que se dice que hay en los fondos marinos, pues son una bomba de relojería que va a estallar en cualquier momento, o que ya está estallando, ¿no? Puesto que ese plástico que está ahí, que es contaminante, se lo comen los peces y contamina el plancton, contamina los ecosistemas y los peces al final nos lo acabamos comiendo nosotros, ¿no? Y además, bueno, el mar es la última reserva natural de supervivencia para la especie humana y eso implica que si todo ese plástico está deteriorando esa reserva, implica que nuestro futuro también está en peligro, ¿no? Blue Point nació pues con una serie de instituciones pues que van desde el apoyo de fondos europeos, el gobierno vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Fundación La Caixa, la Fundación Natura, y espero no dejarme ninguna, bueno, y luego la colaboración de las universidades de Mondragón y la Universidad del País Vasco, que es la Estación Marina de Plencia. Entonces lo que hacemos aquí básicamente es trabajar en 4 acciones, ¿no? La primera tiene que ver con el apoyo a la investigación de los impactos y a la investigación también de las oportunidades de negocio que puede haber en lo que nosotros consideramos como un nuevo sector socioeconómico, porque entendemos que sacar el plástico del mar con voluntariado solo no sirve y que es importante que la fórmula para que eso pudiera activarse y que fuese efectivo sería que hubiese una especie de fiebre del plástico marino, como la hubo en la fiebre del oro. Eso haría que si hay negocio dentro de la extracción de plástico y el procesamiento de ese plástico, eso nos llevaría a que habría una actividad importante a la hora de retirar ese plástico y luego de transformarlo. Y habría otra ventaja: si hay una nueva cadena de valor asociada a la pesca y recuperación y reutilización del plástico marino, eso nos implica en que habría un nuevo negocio y ese nuevo negocio generaría nuevas empresas y sobre todo nuevo empleo humano. Si según los estudios del Foro Económico Mundial y otras entidades, la robotización es un proceso que se ha acelerado con la COVID-19 y eso va a llevar a un 55% de paro, pues el empleo humano cada vez va a ser más importante. Y en este sector creemos que se puede generar mucho empleo humano. Sí, una parte sería el apoyar esa investigación sobre impactos y otra parte sería apoyar la investigación, que sobre todo hace Mondragón, sobre las oportunidades de negocio que podría haber en este sector, ¿no? Y si detectamos oportunidades de negocio, como ya se han hecho varios estudios en los últimos años, existen esas oportunidades de negocio, lo que hacemos es apoyar a aquellas personas que quieran emprender negocios en este nuevo sector y generar nuevos empleos, porque este nuevo sector va a necesitar nuevas formas de nuevos modelos de negocio para generar actividad económica y también nuevos perfiles profesionales.
Entonces con ello trabajaremos, bueno, en concreto aquí estamos con la Facultad de Empresariales de Mondragón, que son expertos en innovación empresarial, y bueno, trabajando con ellos en el desarrollo de estas oportunidades. Otra de las cosas que hacemos, es decir, investigación, emprendizaje. Una tercera parte que hacemos es sensibilizar a la población. Esta es una parte muy importante, porque la primera eslabón de la cadena de valor es prevenir los vertidos al mar, que como decimos, pues, según los estudios son más de 12 millones de toneladas anuales las que se producen como vertidos anualmente, y la Fundación MacArthur habla de que en 10 años esa cantidad se puede llegar hasta los 29, casi 30 millones de vertidos anuales, lo cual la velocidad es muy grande, ¿no? Y hace falta activarse rápidamente, y para ello hay que concienciar a la gente de cómo usar el plástico. Nosotros no estamos en contra del plástico, no le hemos declarado ninguna guerra al plástico en ese aspecto. El plástico creemos que nació precisamente para salvar a los elefantes. En 1865 John Heath inventó el plástico para sustituir el marfil en las bolas de billar, y a partir de ahí es un material, pues bueno, duro, sostenible e incluso ecológico, ¿no? Los nuevos bioplásticos, etc. La guerra no es contra el plástico, la guerra es contra los vertidos. Ese es el problema, utilizar mal el plástico. Entonces lo que queremos es sensibilizar cómo utilizar ese plástico y cómo no vertirlo. Y entonces trabajamos pues con la sociedad civil para sensibilizar sobre el problema, pero sobre todo para implicarla en tres cosas: en que colabore con nosotros en la limpieza de los plásticos, que colabore en evitar los vertidos, y que colabore también en que, si se pone en marcha toda una cadena de valor con empresas, que colabore también en desarrollar una demanda nueva sobre esos productos nuevos de plástico marino. En el año 2030 el gobierno español ya va a determinar que el 30% del plástico fabricado en España sea reciclado, y Europa también va a hablar de que un 40% del plástico reciclado, fabricado en Europa sea también reciclado. Eso va a incentivar el negocio, pero el negocio no funcionará si no hay una demanda también por parte de la sociedad civil. Y por último, el último trabajo que hacemos es intentar modelizar todo este conocimiento y esta experiencia que estamos adquiriendo nuevo para poder transferirlo después a otros países y a otras costas. Sí, bueno, lo que pretendemos precisamente es implicar primero a los sectores que tienen que ver con el mundo de la marina. Las marinas, pues la pesquera, por supuesto, la mercante, pero la marina deportiva también, ¿no? Porque son ciudadanos que salen todos los fines de semana a la mar y pueden colaborar con nosotros en hacer estudios, en la pesca de macroplásticos fundamentalmente, y en la sensibilización, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es apoyar campañas de otros y sobre todo vehiculizarlas, ¿no? Esa es la idea.